Chicos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver las funciones polinomiales en donde vamos a tratar de encontrar máximos y mínimos. Este es el segundo tema del corte 2 de Matemáticas 4. Bien, vamos a ver lo que es una función polinomial. Pueden ser estas de segundo orden o de orden 2, de tercer orden o de orden 3, de cuarto orden, y así va a ir creciendo en orden hasta llegar a n orden. Su gráfica pues varía según la función, el orden de esta función, y dependiendo de ello se pueden obtener raíces, los puntos máximos y los puntos mínimos. Cuando estábamos en clase, me parece que vimos un poquito de esto, si no de todas maneras, en este tema vamos a reforzar esto que comentamos en aquella ocasión. Bueno, ahora vamos a utilizar una función que se llama x cúbica, f de x igual a x cúbica. Entonces vamos a hacer variar esta x desde -2 hasta 2 positivo, en pasos de 1 en 1. Es decir, tenemos -2, después -1, 0, 1 y 2. Vamos a meter esta variable en la función y en este caso la función aplicada a este -2 es igual a colocar ese -2 y después elevarlo al cubo. En este caso el resultado es -8. Recuerden que elevamos al cubo el signo, que sería menos por menos por menos, y después elevamos al cubo el coeficiente, que en este caso sería 2 por 2 por 2. Y esto me da -8. Entonces el punto cuyas coordenadas son x y y son x igual a -2 y y igual a -8, que es el valor de la función. Recuerden que y representa el valor de la función. Después tenemos el dato -1 y le tenemos que aplicar la función a ese -1, que aplicarle la función según esta regla de correspondencia es a esta variable elevarla al cubo. Elevamos al cubo el signo y después el coeficiente. En este caso nos da -1. Después el 0 y le aplicamos la función a ese 0, que es 0 al cubo, y esto nos sigue dando 0. Después 1, la función aplicada a ese 1, que es igual a 1 al cubo, y esto es igual a 1 positivo. Después tenemos el número 2 aplicándole la función, que es igual a 2 al cubo, y esto es igual a 8 positivo. Entonces tenemos estas parejas ordenadas, -2, -8, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 8. Aquí tanto la entrada en x y y son iguales en estos tres puntos. Esto es coincidencia, bueno, es un caso particular para esta función. No todas las funciones van a tener las mismas entradas en x y en y. Solamente en esta función resulta que sí tiene los mismos coeficientes en ambas entradas. Si se fijan en estos extremos, no son iguales. ¿Vale? Bien, vamos a fijarnos en estos valores que son 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Tenemos estos 5 puntos y vamos a utilizar GeoGebra. Vamos a introducir estos 5 puntos. Aquí yo ya los introduje previamente y conforme vayamos introduciendo estos números, los va a nombrar con distintas letras, empezando con A. Y recuerden que todos los puntos se representan con letras mayúsculas. Entonces este es el punto A, el punto B, el punto C, D y E. Ahora, para escribir estos puntos en GeoGebra, recuerden que solamente vamos a abrir un paréntesis
y inmediatamente el programa ya lo cierra y pone el cursor en medio de esos paréntesis para que nosotros coloquemos algún dato o coeficiente dentro de esos paréntesis. Colocamos la primera entrada, por ejemplo 4, ponemos coma y posteriormente colocamos la segunda entrada, por ejemplo 15. En este caso, perdón, vamos a ponerle 5 para que se visualice. Damos un enter e inmediatamente va a dibujar este punto llamado F. Ahorita primero vamos a graficar A. Este punto A es menos 2, menos 8, que si hago zoom está en esta parte de abajo, zoom alejado, 2, menos 8. Después menos 1,1, que es este punto, 0,0, 1,1, 2,8 y son los únicos puntos que tenemos. Son estos 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos. El otro punto está hasta acá arriba. Entonces vamos a trazar una línea y esto es lo que tienen que hacer en cada una de las gráficas. Primero es ubicar esos puntos que obtuvimos en el plano cartesiano y una vez que tenemos estos puntos vamos a unir con una línea desde abajo, en este caso vamos a pasar por todos los puntos hacia arriba, de tal manera que si nosotros graficamos la función f de x igual a x cúbica, entonces todos los puntos van a pasar por la gráfica, ¿ok? Ese es el siguiente paso, trazar la gráfica y podemos apoyarnos en GeoGebra para ver el comportamiento de la gráfica, ver cómo es, cuál es su forma y para que podamos hacerlo en el cuaderno, porque es lo que nos están pidiendo, hacerlo en el libro o en el cuaderno. Las funciones polinomiales pueden ser, como les digo, de n grado. En este caso el máximo exponente dentro de este polinomio es 3, entonces esta es una función de tercer grado. Y podemos obtener sus raíces y los puntos máximos y mínimos. Para obtener las raíces en el menú de punto hay una opción que se llama raíces. Si ustedes lo hacen a través de la computadora, es esta versión o esta vista para una computadora, mientras que para el celular, recuerden que estos menús están englobados en el icono del círculo y el triángulo en la cintilla morada. Y ahí van a encontrar un menú que se llama menú de punto, que es este, y van a encontrar todas estas opciones. Cuando le damos raíces, activamos esta herramienta, pero el programa está esperando a que seleccionemos una función. De hecho, cuando nosotros eh, seleccionamos raíces, si se fijan aquí dice selecciona una función. Está esperando a que nosotros le indiquemos qué función queremos que, que el programa obtenga sus raíces. Entonces vamos a tocar la función f. En este caso, este es el punto que yo había colocado. No nos va a servir. Y aquí es donde nos muestra un punto llamado g y es la raíz de la función f. Y esa raíz tiene coordenada 0,0. Fíjense que el punto c y la raíz es el mismo, entonces la raíz es el punto c. ¿Ok? A través de este menú también podemos obtener los extremos. ¿Ok? Nuevamente seleccionamos la herramienta y le damos un clic a la función. Y en este caso nos está diciendo que f es el extremo de f minúscula, es decir, de la función x cúbica. Sin embargo, esta función no tiene máximos y mínimos locales, entonces me da la opción de indefinido.
¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, tenemos esta función x cúbica más 3x cuadrada más x menos 1. Bueno, nuevamente vamos a obtener los puntos de la gráfica y vamos a tratar de esbozarla. Una vez que tengamos esos puntos, pues obtenemos una figura como esta. Entonces, nuevamente, en el menú de punto, en la sección de puntos, en la herramienta raíces, nosotros vamos a seleccionar la gráfica y en este caso nos va a mostrar estos tres valores. Raíz de f y nos va a mostrar a, b y c, en donde las raíces es en x igual a menos 2.41 y x igual a menos 1, así como x igual a 0.41. Esas son las tres raíces, como en el tema anterior, que a través de la división sintética obteníamos estas raíces. Ahora, una característica esencial de una raíz es que la coordenada en y siempre va a ser 0. Entonces, en este sentido, nada más tenemos 3 puntos. Y visualmente, dentro de la gráfica, lo podemos constatar porque son los puntos por donde cruza la gráfica al eje X. A eso es a lo que le llamamos las raíces. Después utilizamos el menú y el menú extremos. En este caso, en cuanto le demos un clic a la gráfica, nos va a mostrar los puntos de E de esta gráfica. En este caso, son este punto, lo coloré en amarillo, aunque es poco visible la letra D, y en este caso la letra E. Esos son los puntos extremos y me muestra las coordenadas de estos puntos extremos. ¿Ok? Como primer paso, vamos a visualizar y a tener en cuenta qué son un máximo y un mínimo. En este caso, este es un máximo local porque cambia de concavidad desde este intervalo hasta este otro intervalo. Y este es otro punto que le llamamos el punto mínimo. ¿Ok? Bien. Estos elementos son muy importantes dentro de el análisis de gráficas y en este caso, bueno, primero nos dan una función y después nos piden que localicemos raíces y puntos máximos y mínimos. Ahora, algo importante a notar es que el dominio de la función f de esta gráfica son todos los reales y el rango de la misma función también son todos los reales. Recuerden que el dominio son los puntos de la recta X que utilizamos para graficar esta función, mientras que el rango son los puntos en Y que utilizamos también para graficar la función f. Y en ambos casos, este dominio es el conjunto de los números reales, el rango también es el conjunto de los números reales. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta función f de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 3x menos 1. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores a graficar. El intervalo de graficación va desde menos 2 hasta 3 positivo. En la regla de correspondencia me dice que una función aplicada a un argumento es igual a el argumento al cubo menos 3 veces el argumento al cuadrado más 3 veces el argumento menos 1. En este sentido, vamos a sustituir, nuestro argumento va a ir cambiando con respecto a estos valores y ahora el argumento vale menos 2. La regla de correspondencia me dice, toma el argumento, elévalo al cubo, menos 3 veces el argumento al cuadrado, más 3 veces el argumento menos 1. Cuando operamos o hacemos la operación aritmética de
de toda esta función obtenemos un valor de menos 27. Así hacemos con cada uno de los argumentos que van a ir cambiando. Ahora, en este caso el argumento vale 3, aplicado a la función según la regla de correspondencia, que es esta. Tomamos el argumento, lo elevamos al cubo. Luego, menos 3 veces el argumento al cuadrado, más 3 veces el argumento menos 1. Si nosotros elevamos al cubo el 3, es decir, 3 por 3 por 3, es igual a 27. Ahora, 3 al cuadrado es igual a 9. 9 por menos 3 es igual a menos 27. Entonces este 27 menos este 27 me da 0. Y ahora 3 por 3 son 9, menos 1 es igual a 8. Así en cada uno de los datos vamos a aplicarle la función según la regla de correspondencia que va a ir cambiando dependiendo de la función y vamos obteniendo estos valores. Este valor de x le corresponde un valor de y igual a menos 27 y con eso armamos un punto. Así vamos armando los puntos de esta función evaluado en un rango desde menos 2 hasta 3 en pasos de una unidad. Una vez que tenemos estos valores nos vamos a fijar en estas parejas ordenadas y ahora sí vamos a utilizar el programa de GeoGebra para graficar estos valores. Cabe resaltar nuevamente que el dominio son todos los reales y el rango nuevamente son todos los reales. En este caso vamos a colocar todos los puntos y van a ir apareciendo en el programa de GeoGebra. Hay algunos puntos que están o muy abajo, por ejemplo el punto A está hasta acá, el punto B está aquí, el punto C, D, E y el punto F. Entonces, nosotros vamos a ir evaluando qué puntos sí colocar. Por ejemplo, el punto A está tan abajo que tendríamos que utilizar prácticamente una hoja de cuaderno para hacer esta gráfica o una hoja milimétrica. Y en este caso omitimos este punto A. Este punto A no lo introducimos dentro de nuestra gráfica. Una vez que tengamos estos puntos, entonces vamos a hacer una línea suave que toque todos estos puntos. Al graficar al tener esta gráfica, ya tenemos que pasa por todos los puntos que localizamos, incluso el que está muy abajo. Bien, GeoGebra nos va a servir como herramienta de graficación para que nosotros podamos guiarnos y hacerlo en el cuaderno, en el libro o en una hoja milimétrica, dependiendo de los valores que tan grande sea. En el menú, la sección de puntos, vamos a aplicar las raíces a esta función y resulta que tenemos solamente una raíz. La raíz es 1,0, que es el punto D. Nada más que como es un nuevo punto, en teoría son dos puntos diferentes, entonces lo nombra como la letra G. Y aplicamos también el menú de extremos, tocamos la gráfica y en este caso me dice que está indefinido el extremo dentro de esta función. Entonces no tenemos extremos, no tenemos máximos y mínimos y así lo podemos colocar. En este caso no tenemos ni máximos ni mínimos. Bien, ahora como tercer ejemplo tenemos estos datos. Nuevamente la regla de correspondencia va a cambiar y vamos a ir extendiendo este rango de graficación que comúnmente utilizamos los valores desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Comúnmente los ejercicios están diseñados para utilizar este rango de valores. Entonces, cada que se les pida graficar, van a utilizar el conjunto de graficación que va desde menos 3 hasta 3 en pasos de una unidad. Nuevamente, aplicamos a este argumento la regla de correspondencia de esta manera y vamos a obtener en este caso un valor igual a 0. Observen, menos 3 al cubo
son menos 27. En la calculadora tengan un poco de cuidado porque si colocan menos 3 al cubo sin estos paréntesis, lo que la calculadora va a entender es que necesitan calcular el cubo de este 3 y después multiplicarlo por el menos. Ajá, que para potencias impares es válido, o sea, sí van a tener el mismo resultado, pero para potencias pares como 2, 4, 6, 8, 10, entonces les va a dar un error a la hora de calcular estas potencias. Por ejemplo, si no pusiera los paréntesis y después el cuadrado, calcularía 3 al cuadrado y después lo multiplicaría por menos, que es un menos 9. Pero en este caso, menos 3 al cuadrado me da más 9. Multiplicado por este 3 me da 27. Entonces este menos 27 más este 27 me da 0. Y luego nos dice la regla, coloca el menos 4 y multiplicarla por el argumento. Entonces tengo menos 4 por el argumento, menos por menos es más, 4 por 3 son 12, entonces es un más 12. Menos 12 me sigue dando 0, entonces el resultado de toda esta función es 0. De esa manera vamos aplicando la regla de correspondencia para cada uno de los valores de nuestro conjunto de graficación y obtenemos al final todas estas parejas ordenadas de datos. En este caso, la función está definida como x cúbica más 3x cuadrada menos 4x menos 12. Y en este caso, el dominio de la función son los números reales y el rango de la función son también nuevamente los números reales. En general, las funciones polinomiales tienen siempre un dominio igual a los números reales y un rango igual a los números reales. Ahora, nos vamos a fijar en todos estos valores y los vamos a graficar en GeoGebra. Para esto tenemos estos valores. Introducimos el primero y nos va a aparecer este punto. El segundo y nos va a aparecer ese mismo punto. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo valor. El séptimo valor está muy por arriba dentro de la gráfica, entonces tal vez este se quede fuera. Si bien pueden observar, podemos trazar una línea que venga hacia abajo y después hacia arriba, dando vuelta por acá abajo y continúe en C, después en B, por acá arriba tiene que dar vuelta porque A no está más arriba, entonces en este espacio tiene que dar vuelta hacia abajo y ir infinitamente hacia abajo. Si nosotros colocamos la gráfica, entonces todos estos puntos van a estar sobre la gráfica y podemos ver bien la tendencia de esta gráfica, en donde la regla de correspondencia es la que nos dieron al principio. Bien, también a estos datos vamos a aplicarle la herramienta de raíces y si se fijan, estaban estos 3 puntos llamados A, B y F que al aplicar la función raíces cambian inmediatamente esos valores por H, I y J, que son exactamente las raíces, los puntos por donde cruza el eje X. Tenemos 3 raíces en este caso. Nuevamente cabe recalcar que nuevamente tenemos una función de grado 3, es decir, el máximo exponente de este polinomio es un 3. Aquí hay un 2 que no se ve porque se enciman con los 3 puntitos de las herramientas, pero el exponente máximo de esta función es 3 y por eso decimos que es de grado 3 y va a tener en este caso 3 raíces y aplicamos los extremos y solamente tiene 2 extremos, K y L, en donde este es un máximo y este es un mínimo. ¿Ok? Solamente lo consideramos así porque es el que está más arriba
en comparación con el otro extremo. Entonces el que esté más arriba le vamos a llamar máximo y el que esté más abajo le vamos a llamar mínimo. Es importante notar todas estas coordenadas porque cuando hagamos ejercicios en clase, en casa, van a tener que utilizar GeoGebra, pero ustedes tienen que dibujar estos puntos. Primero obtener la tabla de datos, esta tabla que tenemos aquí. Después van a auxiliarse de GeoGebra. No van a imprimir la función y pegarla, sino que tienen que hacerlo en un plano cartesiano que ustedes diseñen, ya sea en una hoja cuadriculada o en una hoja milimétrica, que la hoja milimétrica tiene la facilidad de que ya está cuadriculado, ya no tengo que esforzarme, nada más pongo mi sistema de coordenadas, es decir, el eje X, que en este caso es este eje, y un eje Y. Dependiendo de estos valores o de cómo los haya yo visto en GeoGebra, bueno, va a ser la decisión de utilizar toda la hoja o tal vez la mitad de la hoja. ¿Ok? Y van a obtener una gráfica muy similar a esta, en donde ustedes a mano van a poner esta tendencia, van a colocar los extremos y la gráfica tiene que pasar por todos esos puntos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver el ejemplo 1 de la página 59. En este ejemplo, el libro solamente les coloca esta tabla para que ustedes la rellenen y les dan solamente esta regla de correspondencia. Nuevamente colocamos nuestro rango de graficación que va desde -3 hasta 3. Sustituimos este argumento en cada una de las funciones siguiendo esta regla de correspondencia y obtenemos los valores de y. Entonces, después de eso, obtenemos las parejas ordenadas, que en este caso son 7 parejas ordenadas, y ahora sí lo tenemos que graficar dentro de GeoGebra. Nuevamente este punto está muy por arriba. Estos puntos van apareciendo de esta manera y también el punto G está muy por encima. Tal vez ese no salga o yo lo acomode de tal manera que salga o A o salga B. Basta con estos valores. Vamos a tratar de dibujar una línea suave que una todos esos puntos y la línea suave es la siguiente. Nuevamente vamos a aplicarle las raíces a esa función y los extremos. En este caso el programa me dice que solamente tiene una raíz que pasa por -1.26 y no tiene extremos, no tiene ni máximos ni mínimos locales. Bien, nuevamente el dominio de la función son todos los reales y el rango de la función son todos los reales. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el ejemplo 1? Primero la gráfica. Repito otra vez, no vamos a imprimir la gráfica y a pegarla dentro del libro, sino que vamos a tratar de esbozarla, de preferencia en una hoja de cuaderno o una hoja milimétrica. Ya será decisión de cada uno de ustedes de las herramientas que ustedes puedan apoyarse. Lo primero y lo más importante es crear la gráfica, obtener el dominio, que en este caso son los reales, el rango, que nuevamente es el conjunto de los números reales, y especificar cuál es su máximo y cuál es su mínimo. En este caso no tiene, y especificar cuáles son sus raíces. En este caso nada más tiene una sola raíz. Bien, vamos a ver ahora el ejemplo 2 de la misma página 59. Otra vez tenemos el rango de graficación que va desde -3 hasta 3. Y la regla de correspondencia cambia. Para el primer ejemplo era la gráfica, la función más bien era x cúbica más 2. En este caso
la función es x cúbica menos 3. Entonces sí cambia la regla de correspondencia, aguas en ese aspecto. Nuevamente vamos a obtener los valores al sustituir la función en cada uno de estos argumentos. Obtenemos todas las parejas ordenadas de puntos y vamos a apoyarnos en el programa de GeoGebra y vamos a graficarlo. En este caso, yo utilizo un complemento de PowerPoint para yo poder mostrarles estas gráficas en el programa de GeoGebra. Desafortunadamente no puedo abrir tantas gráficas porque se va trabando un poquito el programa. Por ejemplo, vean que me marca un error de complemento y tengo que solicitarle que lo cargue de nuevo. Bien, voy a cortar un poco el video para que solucione este problema. Bien, ya logré cargar de nuevo el programa. Si se fijan, los puntos A y G están muy por debajo y muy por arriba. Entonces esos puntos quedan descartados de mi gráfica. Los que me van a interesar son los puntos B, C, D, E y F. En este aspecto vamos a tener estos puntos y vamos a trazar una línea suave en donde unamos todos los puntos. Graficándola vemos que tenemos esta forma. Vamos a obtener sus raíces, que en este caso su raíz es en x igual a 1.44. Es este punto. Y vamos a pedirle que me calcule los extremos. Cuando tocamos la gráfica vemos que nos dice indefinido. Quiere decir que no tiene ni máximos ni mínimos. El dominio de la función son los reales, el rango son todos los reales. Y este es el resumen. Vamos a obtener la gráfica en el libro, en una hoja de cuaderno o en una hoja milimétrica. Especificamos que el dominio es igual a los números reales, el rango también son los números reales, máximos y mínimos no tiene y su raíz es en más 1.44. Nuevamente, otro ejemplo. Nuevamente nuestro rango de graficación va desde -3 hasta 3 en pasos de 1 en 1. Este ejemplo 3 está en la página 60. Vamos a tener que aplicar a cada uno de estos argumentos la función que va cambiando esta regla de correspondencia y por eso vamos teniendo datos distintos. Una vez que hayamos aplicado la función a cada uno de estos argumentos, vamos a obtener un valor y estos dos valores forman una pareja ordenada. En este caso tenemos 7 parejas ordenadas que vamos a graficar utilizando el programa de GeoGebra y vamos a ver que en este caso, bien, ahora ya tenemos estos puntos. Aquí son puntos un tanto dispersos, no sabemos de dónde proviene la línea, pero si nosotros notamos que tenemos un punto A que no aparece y un punto B, quiere decir que la línea viene desde acá abajo, pasa por el punto B, que también está considerablemente abajo, y sube hasta llegar al punto C, después llega al D, E, F, G y va hacia arriba. Ya no aparece el punto H. Entonces tenemos este conjunto de puntos. Cuando graficamos la función, obtenemos esta gráfica. Podríamos pensar que D y F son los puntos máximos y mínimos. Sin embargo, no hay que confiarnos tanto en este hecho y
En este caso vamos a obtener las raíces de la función f. Al tocar la gráfica obtenemos estos tres puntos h, i y j, en donde las raíces es x igual a menos 1, x igual a 1 y x igual a 3. Asimismo vamos a obtener los extremos. Como les dije, podríamos pensar que son los puntos D y F. De y F es y en 3 y en menos 3. Sin embargo, es un poquito más a un costado, es 3.08 y menos 3.08. Entonces, estos son realmente los extremos de esta función y los obtenemos al principio y ahorita a través del programa GeoGebra. Posteriormente, conforme vayamos ampliando el conocimiento, vamos a aprender a obtenerlos a través de un análisis matemático, de su forma analítica. Entonces, en este caso nos pide la gráfica, que debemos de tener una gráfica muy similar a esta. Nos va a pedir el dominio, que son todos los números reales. El rango también son todos los números reales. El máximo, en este caso sí, es el punto con coordenadas menos 0.15, 3.08 y el mínimo, que es 2.15, menos 3.08. Las raíces van a ser menos 1, este valor, más 1, este valor, y más 3, que es este valor. Y aparte nos están pidiendo los rangos de monotonía. Esto es pedazos en donde la gráfica va creciendo o va decreciendo. Si observamos bien la gráfica, estos puntos máximos en con respecto a X van a ser muy importantes porque a partir de un máximo a la izquierda va a ser un comportamiento de crecimiento. Como no hay otro mínimo acá abajo, entonces viene desde menos infinito hasta este 0.15, que es el máximo. Después el comportamiento de decrecimiento, es decir, estamos en este punto, empieza a decrecer. Todos estos valores van hacia abajo hasta que llega al mínimo, que es 2.15. Entonces el intervalo de decrecimiento va desde menos 0.15, que es este valor, hasta 2.15, que es este valor. Y a partir de ahí vuelve a crecer y vuelve a crecer hacia el infinito. Entonces el crecimiento va desde 2.15, hasta más infinito. Observen cómo se están colocando estos intervalos. Estos intervalos están separados por una coma, eso es muy importante. También es muy importante los signos que tengan cada uno de los coeficientes y en este caso todos los conjuntos de puntos son abiertos, es decir, están simbolizados con un paréntesis. ¿Ok? Bien. Por último, vamos a ver el ejemplo 4 de la página 60. Nos dan una regla de correspondencia un tanto más elaborada, pero los vamos a graficar en nuestro mismo conjunto de graficación que va desde menos 3 hasta 3. Obtenemos todos estos valores de conjuntos de puntos y estos son los que vamos a introducir al programa de GeoGebra. Bien, tenemos la gráfica con todos estos puntos. Empezamos con el punto A, después el punto B, después el punto C, posteriormente más abajo el punto D y el punto E y el punto F, que está muy por arriba. Si se fijan es 3,70. Entonces, perdón, 2,24 y el punto G está muy por encima de la gráfica. Hasta acá arriba está. Entonces posiblemente ese punto F y G lo descartemos para nuestra gráfica y vamos a unir todos estos puntos. Aquí no sabemos si hay una curva o viene desde la parte de arriba. Solamente hasta que grafiquemos vamos a ver esta tendencia de hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Y pues una manera de saberlo, si no tenemos
la oportunidad de graficar, pues va a ser menos 4, un punto más a la izquierda de este menos 3 antes de tener la función, y vamos a poner menos 4, coma, f aplicado a ese menos 4. Y en este caso solito lo va a calcular el programa, a este le va a llamar h. Entonces aquí sí podemos ver que cambia su línea de tendencia y va hacia abajo. Asimismo podemos calcular el menos 5, coma, tenemos que poner un paréntesis, si no nos va a marcar error, menos 5, f aplicado a menos 5. Cerramos y damos un enter. En este caso es un menos 5, menos 18, es este punto. Cuando graficamos, todos esos puntos van a estar sobre la gráfica de la función. Observen cómo todos los puntos están en esa gráfica. Bueno, una vez que estemos aquí, vamos a decirle que nos calcule las raíces y además los extremos. Estas raíces van a ser importantes. La raíz J, K y L, que son estos tres puntos con estos valores, y los extremos. En este caso tiene un máximo y un mínimo. Y estos vamos a utilizarlos para hacer el resumen de nuestra función. En este caso tenemos la gráfica que la tenemos que realizar nuevamente en el libro, en el cuaderno o una hoja milimétrica. El dominio son todos los números reales, el rango también son todos los números reales, el máximo es este punto y el mínimo es este punto. Estas dos entradas son muy importantes porque nos dice a partir de dónde viene creciendo, recuerden que siempre desde abajo hacia arriba, va creciendo, llega al punto máximo y empieza a decrecer, llega al punto mínimo y empieza a crecer nuevamente. Entonces, tenemos que colocar también las raíces, que es menos 4, menos 2 y más 1. En este caso, el rango de crecimiento va desde menos infinito hasta menos 3.12, que es este valor, que es el máximo. A partir de ahí, tiene un decrecimiento desde ese punto, que es el mismo máximo, hasta el punto mínimo, que en este caso es menos 0.21. Y a partir de ese punto cambia su concavidad y ahora va hacia arriba. En este caso, el conjunto de crecimiento va a ser desde menos 0.21 hasta más infinito. Entonces, vean que son muchos elementos. Empezamos con unos poquitos, primero a graficar, después empezar a meter más y más conceptos hasta que llegamos a este punto. Y la actividad que tienen que realizar va a ser los ejercicios, los 3 ejercicios de la página 61 de su libro. Vean que es un espacio pequeño, el espacio de graficación, el plano cartesiano que tiene cada uno de ellos es también muy pequeño, entonces ustedes decidan, lo hacen en el libro, pero que se vea limpio, lo hacen en el cuaderno o lo hacen en una hoja milimétrica cada función. Es decisión de ustedes. Nuevamente espero que la suban a la aplicación de Classroom para ser evaluadas en esta semana. Bien, es todo en esta ocasión. Espero que les vaya muy bien en sus actividades como lo han venido haciendo en estos días. Nos vemos.